Buenas tardes. Vamos a hablar ahora del análisis del contexto interno y externo de la organización dentro del marco de la planeación estratégica. Les damos la bienvenida. Esta es una presentación para la Universidad IEXPRO. Mi nombre es Adriana Amosurruti Lizalde. Realizaremos entonces un análisis del entorno externo e interno de la organización. Estos dos entornos están todo el tiempo en continua interacción. Pero bueno, empecemos por el entorno externo. Para poder conocerlo hay que establecer y realizar un diagnóstico. Tras diagnosticarlo, se puede prescribir la aplicación de la administración estratégica con estrategias para la consecución de objetivos fundamentados con las capacidades y las potencialidades de la organización. El diagnóstico organizacional sirve para conocer la situación del entorno externo, revisar un marco general, un marco industrial, conocer a los competidores. Está dividido en 4 espacios. Aquí tenemos 5, pero uno es el medio ambiente interno y los demás son los 4 ambientes que conforman al entorno externo. Entonces, el proceso de administración estratégica debe contar con la participación de representantes de los trabajadores en este análisis únicamente si ellos están informados de lo que sucede en el entorno, porque de este diagnóstico van a surgir las estrategias, pero es importante en este momento la búsqueda de información, porque es información que no está dentro de la empresa, está fuera. Entonces solamente se va a invitar a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores si ellos cuentan con información que pueda sernos de utilidad. Si no, este proceso lo hace la administración. Para poder encontrar la información es necesario hacer un diagnóstico a través del cual vamos a hacer la búsqueda en fuentes primarias de información, que son las fuentes de primera mano, como ir, investigar, buscar los datos de primera mano, fuentes secundarias donde la información ya viene procesada, información pública que viene de los organismos del Estado e información privada, que esta es un poco más difícil de conseguir porque no necesariamente está disponible, porque es información que nos va a hablar de nuestra competencia, entonces no necesariamente vamos a conseguir esta información con facilidad. Pero estas son las fuentes en las que nosotros vamos a poder obtener esta información. Se realiza el diagnóstico, se hace la prescripción y todo esto para poder tratar de controlar las influencias, las tendencias y las incertidumbres del mercado. Entonces, para poder estudiar el entorno, lo que vamos a hacer es estudiar estos 5 elementos. La organización es parte de este entorno con el que se encuentra interconectado con su ambiente interno. El medio ambiente interno es el primero que tenemos aquí, que está conformado por los accionistas, los directivos y los trabajadores. El medio ambiente de trabajo, que son los clientes, proveedores, la competencia, las cámaras y asociaciones. El mesoambiente, que es el gobierno y las fuentes de financiamiento. El macroambiente, que son las fuerzas económicas, sociales, culturales, demográficas, ecológicas, las fuerzas políticas, gubernamentales, legales, tecnológicas y globales. Y finalmente el aeroespacio y espacio, que es un entorno que todavía no se ha estudiado mucho porque apenas tenemos contacto con él, que es a partir de la atmósfera hacia afuera. Aquí tenemos satélites, planetas, aeroespacio y espacio. Entonces, el entorno externo es importante porque las empresas no influyen en él, pero sí son afectadas por él. Comprenderlo va a permitir una mejor toma de decisiones estratégicas. En él se van a dar cambios que influyen en las organizaciones y son tendencias y acontecimientos que están más allá del control de una sola empresa. Por ejemplo, las migraciones, los mercados financieros, el envejecimiento de la sociedad, el terrorismo, el desarrollo tecnológico, comercio libre, la cultura, los cambios que se dan en las costumbres culturales de consumo. Todo esto va a afectar a la empresa y forma parte de este entorno externo
que está lleno de oportunidades y de amenazas. Para estudiar este entorno general, lo vamos a dividir en tres. El primero va a ser el marco general, que es toda la incidencia del macroambiente. La segunda va a ser el marco sectorial, ¿sí? Donde van a estar el medio ambiente de trabajo y el mesoambiente, y finalmente el marco aeroespacial, que es donde está la incidencia de este aeroespacio-espacio. El macroambiente, para poder hacer un análisis del macroambiente, lo que vamos a analizar son las políticas gubernamentales y legales, las fuerzas económicas que están alterando, afectando de alguna manera a la empresa, las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, las fuerzas tecnológicas y las fuerzas globales, ¿no? Estas son las 5 fuerzas que nosotros vamos a analizar para poder conocer cuál es la situación del macroambiente. Para poder conocer el marco sectorial, lo que vamos a hacer es analizar cuáles son las características económicas dominantes en el entorno del sector. Vamos a hacer un análisis de la competencia, vamos a hacer un análisis de las fuerzas impulsoras como la globalización, el Internet, los cambios tecnológicos, la innovación en mercadotecnia, el ingreso o salida en el mercado de las empresas, los cambios en las políticas del gobierno, la cultura y los estilos de vida sociales. También se va a analizar cuál es la posición competitiva de las principales empresas y grupos estratégicos, hacer un análisis exhaustivo de mis competidores, cuáles son sus enfoques estratégicos y poder establecer ciertos movimientos predecibles que son clave para poder entender cómo ellos podrían actuar frente a los mercados. Esto es una parte importante. También conocer cuáles son los factores clave para el éxito de las empresas, ¿sí? Conocer todo esto nos va a permitir a nosotros podernos enfrentar a los mercados. Por ejemplo, bueno, también se va a hacer un análisis de los prospectos y atractivos generales del sector, de la industria, cuáles son estas cosas que hacen atractivo al sector, que hacen que no lo sea, problemas que podría tener este sector y cuáles son las perspectivas de utilidad que podemos ofrecerle. Todo esto es importante porque si yo no conozco mi contexto, no me puedo adaptar a él, no puedo tomar decisiones. Muchísimas empresas con esta situación de la pandemia se vieron afectadas porque no estaban preparadas para una situación como esta. Fue una situación que vino del contexto externo para el cual las empresas no estaban preparadas y hubo que adaptarse o morirse, que es lo que les pasó a muchas empresas que no pudieron adaptarse. Algo que le pasó, por ejemplo, en un inicio a Amazon es que aunque ellos se dedicaban a hacer esta venta a distancia, de repente la cantidad de gente que estaba consumiendo el producto y buscando no salir y comprar en línea, los vio rebasados. Y entonces ellos tuvieron que tener un proceso de adaptación muy rápido que consiguieron tener para volver a tener la calidad de entregas que habían estado teniendo hasta el momento. Entonces, fue una manera para ellos de adaptarse a toda velocidad. Ir conociendo situaciones como, por ejemplo, si yo me dedico a las telecomunicaciones, conocer qué está pasando con los satélites y cómo van las redes y todo ese tipo de situaciones que van mucho más allá de la empresa, pero que tienen una incidencia en ella. Entonces, bueno, una parte importante es que yo conozca cuál es mi competencia. Esta es una parte importante del análisis. Que yo conozca, por ejemplo, proveedores, qué proveedores está usando mi competencia, cuáles podría utilizar yo, nuevos ingresos, compradores, productos sustitutos, qué le puedo ofrecer yo al cliente que no está ofreciendo mi competencia, etcétera. Entonces, es importante conocer la empresa para poder generar un valor distinto. Todo esto para poder establecer un análisis FODA que hasta este momento no está completo. Lo único que yo voy a haber analizado hasta ahora son cuáles son las amenazas y las oportunidades que pueden existir en los mercados. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ver cuáles son las influencias que vienen de fuera hacia la empresa y de ahí voy a sacar
qué está amenazando la existencia de mi empresa, pero qué oportunidades podría yo solucionar dentro de los mercados. De aquí viene, en esta planeación estratégica, esta parte del análisis del ambiente interno. El ambiente interno es importante porque va a permitir identificarse, reconocer las capacidades y las competencias que hacen superior a esta organización de otras y saber qué sucede en el ambiente interno de la empresa, cuáles son las fuerzas y reglas que operan dentro de las interacciones de mi empresa. Hay que considerar siempre que hay una continua interacción entre ambos ambientes, el externo y el interno. Esto no se nos puede olvidar. No se puede considerar uno sin considerar el otro. La dinámica del ambiente interno con el externo permite que las organizaciones sobrevivan y crezcan o no. Entonces es importante considerarlo. El medio ambiente interno está integrado por los propietarios, que son quienes conciben el negocio, aportan el capital y lo arriesgan para poder crear esta organización, y ellos tienen derechos sobre los activos. Está conformada también por el Consejo de Administración y por los empleados, que son un factor importante dentro de la empresa. Al interactuar, todos estos elementos, todos estos individuos van a integrar una cultura empresarial que la va a distinguir. Es un poco como distingue la personalidad a un individuo, ¿sí? La cultura fortalece o debilita a la organización. Entonces es importante cómo estamos interactuando y construyendo esta cultura. La organización tiene ciertos fines que se van a alcanzar a través de ciertos procesos y funciones que se van a ajustar a los fines. El proceso, por ejemplo, es toda la transformación que voy a tener dentro de la empresa de insumos en un producto o servicio. Como insumos en un servicio, como que insumos en un producto me queda claro. Tomo ciertos piececitas y voy a producir un teléfono y ese va a ser mi producto. Pero yo también tengo ciertos insumos como las capacidades de las personas para sanar, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo médicos de diferentes ramos y entonces voy a crear una empresa que lo que está ofreciendo en realidad es un servicio, y el servicio es un servicio de salud. Entonces, este tipo de transformación de insumos también también es un proceso. Y voy a tener ciertas funciones. Las funciones van a ser actividades y tareas que realiza un individuo en una posición particular. Los fines se van a alcanzar en la medida en que los procesos sean eficientes y las funciones estén bien definidas, que yo tenga bien claro en esta área de producción cuáles van a ser mis funciones, en esta área de comercialización cuáles van a ser mis funciones, en el área de finanzas cuáles van a ser mis funciones, en el área de contabilidad, de seguridad administrativa, y cómo van a interactuar estas áreas unas con otras. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de interacción entre las áreas? Eso también es importante en el ambiente interno. También es importante hacer un análisis de los recursos, las capacidades y las competencias que tengo. Los recursos, ¿qué van a ser? ¿Tangibles o intangibles? Tangibles es que los puedo tocar, y entonces son mis recursos financieros, de la organización. Por ejemplo, los recursos financieros son de financiamiento, de rentabilidad. De la organización va a ser mi organigrama, que es algo tangible, los sistemas que estamos utilizando. Los materiales van a ser las instalaciones, el terreno, la planta productiva, dónde estamos ubicados, las oficinas, lo que sea material. Los tecnológicos, las patentes, las marcas, los registros, los sistemas que estamos utilizando. Y entonces tenemos también los intangibles, que son estos que no puedo tocar. Entonces tenemos los recursos humanos, ¿no? Que son los conocimientos, la confianza que le tengo yo a la gente con la que trabajo, las capacidades de los administradores, las rutinas que tenemos dentro de la institución. También tenemos otros intangibles, son la innovación, ¿no? Nuestra capacidad para la innovación, que son ideas, capacidades científicas y toda esta capacidad de crear cosas nuevas. El prestigio,
que tenemos nosotros también es parte de un intangible, la reputación, la idea que tiene la gente de mi empresa, la reputación entre mis proveedores y clientes, mi marca es un intangible, la calidad con la que nos perciben los demás también es un intangible. Entonces, son cosas que no pueden tocarse, pero que forman parte de mis recursos. Tenemos también las capacidades, que son estos talentos o facultades de la empresa para asignar los recursos. Es el conocimiento aplicado a las operaciones del negocio. Entonces, las capacidades de los administradores son importantes porque van a permitir a la empresa aprovechar sus recursos. Las capacidades del producto son importantes, ¿no? Entonces, vamos nosotros teniendo estas capacidades del producto que van a ser importantes porque satisfacen los cambiantes gustos de los consumidores mediante productos innovadores y productos mejores que los que ya existen. Entonces, estos son nuestras competencias. Esto también forma parte de nuestro análisis de este escenario interno. Algunas técnicas para evaluar el medio ambiente interno son, por ejemplo, la evaluación de la estrategia. Ir conociendo cuáles son haciendo un análisis de cuáles son mis objetivos financieros y estratégicos e ir determinando algunos indicadores de desempeño, es decir, con qué voy a medir el desempeño que estoy teniendo, con qué voy a medir mis ventas, con qué voy a medir mi capacidad de atraer clientes, cuáles van a ser mis indicadores que me van a hablar de que estoy obteniendo cierta utilidad, la utilidad neta también, cuáles van a ser mis indicadores de un desempeño interno de la empresa, cuáles van a ser mis indicadores que me hablen de que realmente estoy logrando algo con los valores de las acciones, en el liderazgo, en la imagen, en el prestigio. Entonces, es importante que yo vaya estableciendo cuáles van a ser estos indicadores a través de los cuales yo voy a evaluar. Esta evaluación de la estrategia es una mecánica que me va a servir para definir las áreas fundamentales clave de la organización. Y enseguida lo que voy a hacer es estudiar cuáles van a ser sus dimensiones mediante algún instrumento. Por ejemplo, puede ser un instrumento de medición de estos indicadores, un cuestionario, pero también podría ser una rúbrica de evaluación de competencias de trabajo o no sé, cualquier forma en la que yo encuentre para hacer esta evaluación de los indicadores, para que yo pueda conocer si esto que estoy detectando es una fortaleza de mi empresa o es una debilidad para poder diseñar estrategias competitivas para aprovechar estas debilidades o minimizar minimizar estas debilidades o aprovechar estas fortalezas que tenemos como institución. Ok, otra de las técnicas es una propuesta por Porter, que es la cadena de valor. Entonces, a través de este modelo de ventaja competitiva, lo que yo voy a hacer, ¿no? Que son conocer las 5 fuerzas de la competencia, que ya hablamos de ellas, las estrategias genéricas y finalmente establecer cuál es mi cadena de valor. ¿Qué estoy ofreciendo yo de valor dentro de esta institución aquí de forma interna a la empresa? Entonces, voy a ofrecer un valor en mis actividades primarias, es decir, aquellas actividades que tenemos todas las empresas de por sí, ¿no? Esos procesos o esas acciones que se están viviendo en todas las empresas, estas actividades de apoyo que ya son diferenciadas de esta organización en particular y del margen, es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos totales. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor aquí en esta parte del margen? Puede adecuarse a cualquier tipo de organización este análisis, de igual manera que la técnica anterior. Una vez conocidos estos eslabones, se va a elaborar un cuadro para conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que según la situación me va a conducir al diseño de estrategias competitivas para poder aprovechar este análisis. Otra de las técnicas es la matriz de evaluación de factores internos. A través de esta técnica lo que yo voy a hacer es detectar nuevamente estas fortalezas y debilidades con ponderaciones y calificaciones. Este es un proceso de 8 pasos
que se concreta en una matriz, en un formato de una matriz en el cual yo voy poniendo una calificación y voy ponderando, ¿no? Del 1 al 4 esta calificación y voy a evaluar las áreas funcionales de la organización para determinar qué áreas de la organización son fortalezas y debilidades y les voy a ir asignando esta ponderación. La ponderación va a ir desde la fortaleza mayor y después la fortaleza menor y luego la debilidad menor y finalmente la debilidad mayor, así, entonces del 1 al 4, para poder conocer cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son aquellas cosas que sí tengo con las que puedo trabajar. Se hace una ponderación de cada rubro y a partir de los resultados que voy a obtener, se van a elaborar las estrategias y emprender las acciones nuevamente para aprovechar las fortalezas y minimizar las debilidades o no sé, igual y capacitación o alguna situación así para poder trabajar con estas debilidades que estamos teniendo. Alguna estrategia específica para mejorar, por ejemplo, la cultura en la institución, etcétera. Esta técnica resulta muy valiosa para los estrategas porque es una forma inmediata de detectar fortalezas y debilidades con ponderaciones y calificaciones como muy específicas que van a proporcionar información para acciones inmediatas y para poder formular estrategias de mayor cobertura y tiempo. Entonces, me va a permitir como tener una numeración específica, como un dato mucho más objetivo. Y finalmente ya con esto, ya tengo yo mi contexto externo, ya tengo yo cuáles son mis amenazas y mis oportunidades del contexto externo y entonces puedo sumar las fortalezas y las debilidades como quiera que se haga. Esto es importante porque no se trata nada más de hacer un listadito, no, es todo un trabajo que hay que hacer para poder ir determinando cuáles van a ser estos 4 elementos y poder tomar decisiones de forma mucho más informada. Espero que este video les haya gustado, que les parezca interesante y espero vernos en alguna otra oportunidad.